el tema del día de hoy, al cual he titulado La palabra tiene poder. Amén. Y pues vamos a iniciar. Fíjense bien que las palabras son muy poderosas en cada uno de nosotros. Y tus palabras en particular son increíblemente poderosas. Puedes cambiar eh, el, el día de una persona. Y sí, efectivamente, con tan solo unas palabras amables y de ánimo, ¿verdad? Hasta incluso con palabras de vida eterna, porque ahora tú y yo tenemos la gran bendición de dar en el nombre de Jesús esas palabras de vida eterna, ¿verdad? Pero desgraciadamente también podemos provocarle un serio problema a alguien cuando nosotros nos atrevemos a llevar palabras eh, de de maldición, porque también nosotros, desgraciadamente, muchas veces todavía nos gana la ira, nos gana la actitud equivocada y pues tristemente todavía proferimos hasta malas palabras y eso es de lo que se trata el día de hoy, que nosotros al entender que las palabras tienen poder, pues podamos realmente ya empezar a hacer el uso del dominio propio que el Señor nos ha dado por el poder de su Espíritu Santo y que eso nos lleve a tratar de eliminar cada vez más ese tipo de manifestaciones con palabras altisonantes, soeces, que nada tienen que ver con un hijo de Dios. Amén. Entonces vamos a atender el día de hoy a los proverbios en el capítulo número 10, del versículo 11 al 20. Y aquí la palabra de Dios nos enseña a pronunciar palabras de amor. Vamos a leer lo que dice el proverbio número 10 del versículo 11 en adelante. Dice, manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Los labios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Tus palabras, mi amado hermano, mi amada hermana, tienen la potencialidad de traer grandes bendiciones. Lo acabamos de leer ahí. Fuente de vida es la boca del justo. Que verdaderamente tu boca sea fuente de vida, mi amado. Recuerda que tú ya eres justificado por la fe que ejerces en Cristo Jesús, por lo tanto, tu boca tiene que ser fuente de vida. Amén. Dice, pero las palabras también pueden causar un gran daño. La boca del malvado encubre violencia, dice el versículo mismo. Las palabras tienen el poder de destruir relaciones. Dice que el odio es motivo de disensiones, ¿no? De rupturas, de provocar problemas. Por otro lado, tienen el poder de sanar relaciones. Dice, pero el amor cubre todas las faltas. Si nos damos cuenta, este proverbio en particular, esta sección que acabamos de leer, hace una comparativa de un lado al otro, ¿verdad? Por lo tanto, dice también que el amor cubre los conflictos con un manto. Por lo tanto, el control de la lengua es vital. Dice que el que mucho habla, mucho falla, mucho hierra, ¿verdad? El que es sabio, pues aprende a refrenar su lengua. Entonces, tú y yo tenemos que llegar a la conclusión de que es mejor callarse y que te tomen por eh, falto de palabra, ¿verdad? Por una condición en donde no hables mucho, a que desgraciadamente lo que estés haciendo, pues sea el estar provocando problemas. Es mejor callarse a estar hablando y
permitir que muchas cosas salgan de nuestra boca que no traigan bendición. Amén. A lo largo del pasaje de este proverbio, el autor contrasta la boca del necio con la boca del justo. La boca del necio pronuncia palabras de odio, mientras que la boca del justo pronuncia palabras de amor y de sabiduría. Entonces ya nada más depende de ti y de mí el hecho de qué tipo de palabras vas a querer pronunciar, ¿verdad? Las palabras de odio llevan a la violencia, a la disensión, a la ruina y a la propagación de calumnias. Pero las palabras de amor son una fuente de vida, cubren todas las faltas y son como la plata refinada. Si alguien te ha ofendido, no devuelvas la ofensa. Es lo que el Señor Jesucristo nos enseña constantemente al decir, ¿verdad? Que si somos golpeados en la mejilla derecha, pues pongamos la mejilla izquierda, que no paguemos mal por mal. Por lo tanto, eh, se dice que guardar un rencor es dejar que alguien viva en tu cabeza sin pagar renta. En vez de eso, pues devuelve amor donde hay odio. Habla bien de los demás incluso a sus espaldas y cubrirás como tu amor. Vas a descubrir cómo tu amor termina con los contenciosos y sana las relaciones. Amén. Muchas ocasiones nosotros nos damos a la tarea, hermanos, equivocadamente de hablar a espaldas de la gente. Si es que tenemos que hacer algún comentario de alguien cuando no esté presente, pues lo mejor que podemos hacer es hablar bien de esa persona. Y si vamos a hablar basura, preferible mejor es callarse. No tiene sentido que nosotros nos prestemos y participemos a situaciones que posteriormente van a traer problemas hasta nuestra vida. Porque obviamente cuando la persona sepa de lo que se habló a espaldas suyas, obvio es que va a reaccionar. Y por el contrario, nosotros cuando escuchemos que alguien habló a nuestras espaldas, que por algún motivo, alguna razón, tuvo el desatino de insultarnos o de comentar cosas equivocadas, no debemos de pagarle ese mal con otro mal, sino más bien debemos orar por esa persona y pedirle a Dios que la bendiga y que le enseñe lo que nosotros estamos aprendiendo, para que verdaderamente deje de hacer eso, porque sinceramente, hermanos, cuando nosotros sabemos que alguien habló a nuestras espaldas, nos daña, nos lastima, sentimos herida en nuestro corazón. Y por eso debemos acercarnos todos los días constantemente a Dios para que Él restaure esas heridas. Si hemos sabido que alguien habla a nuestras espaldas, tenemos que mejor direccionar nuestras oraciones y decirle, Señor, por favor, sana mi corazón. Yo no quiero que esa persona viva en mi cabeza sin pagar renta, ¿verdad? Prefiero mejor sacarla de mi cabeza dejándola en tus manos y te pido por favor que seas tú el juez de esta situación, que seas Jehová Tzidkenu, mi justicia. Y entonces empezamos a hacer lo correcto. Dejamos en las manos de Dios todo aquello que nos aqueja y nosotros simplemente no somos partícipes de lo que el enemigo quisiera hacer, ¿verdad? Él nada más se encarga de amarrar navajas y echarse a correr. Desgraciadamente, cuando no estamos entendidos de esto que estoy hablando, pues ya que nos amarraron las navajas, pues ahora a pelear. Y muchas ocasiones nos prestamos para peleas, para disensiones, para disputas, nada más por el hecho de que alguien hizo o dijo algo en contra de nosotros que no nos pareció y que ahí estamos, ¿verdad? Entonces, no aprendamos a pagar con bien el mal que podamos recibir. Eso es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Y debemos pedirle al Señor, a Dios, que nos ayude a controlar nuestra lengua el día de hoy. Y ahora sí, como los de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Pidamos un día a la vez, solo por hoy. Solo por hoy, ayúdame a controlar mi lengua, Señor. Solo por hoy. Y vamos un día a la vez. Y vamos a ver que después de 21 días, que es la estadística que se ha dado, que después de 21 días, tu estilo de vida cambia, ¿verdad? Entonces, solo pídele a Dios que el día de mañana te permita que tu lengua sea controlada por tu
dominio propio. Y vas a ver que dentro de muy poco tiempo, eh, el estilo de vida que tú vas a adquirir va a ser un estilo de vida correcto como el de el verdadero Hijo de Dios que el Señor espera de ti. Amén. Y que nos ayude a pronunciar solamente palabras de amor y de vida, que nos ayude a responder siempre a cualquier mal que cometan contra mí, contra nosotros, con palabras de amor, mis amados. Ese es el poder que tenemos ahora de bendición. Es el poder que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Para poder controlar nuestra lengua y para tener ese dominio propio y hacer lo correcto delante de Él. Esto nos lleva al capítulo número 21 de Lucas, de los versículos 5 al 38, y vamos a aprender aquí a pronunciar las palabras que nuestro Señor Jesucristo dio, y entonces eso es de donde nuestra boca se tiene que llenar. Amén. Dice la palabra de Dios en el capítulo 21 de Lucas, del versículo 5 en adelante. Dice, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas motivas, dijo nuestro Señor Jesús, en cuanto a estas cosas que ven, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, miren que no sean engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayan en pos de ellos. Y cuando escuchen de guerras y de sediciones, no se alarmen, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces le dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas les echarán mano, y los perseguirán, y los entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y serán llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto les será ocasión para dar testimonio. Cuando tú seas maltratado por causa del Evangelio, ten por seguro que eso lo puedes utilizar para dar testimonio fiel de que eres un hijo de Dios. Y luego dice el versículo 14, propongan en sus corazones no pensar antes cómo han de responder en esa ofensa, porque yo les daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan, mas serán entregados aún por sus padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de ustedes, y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de su cabeza perecerá. Con su paciencia ganarán sus almas. Pero cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, yérganse, erguíos y levantad sus cabezas, dice, porque su redención está cerca. También les dijo una parábola. Miren la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolos saben por ustedes mismos que el verano ya está cerca. Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que está cerca el reino de Dios. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Miren también por ustedes mismos que sus corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre ustedes aquel día,
porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velen pues en todo tiempo orando, que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Todos los días. Aquí la palabra de Dios nos enseña a que debemos pronunciar ese tipo de palabras dadas por nuestro Señor Jesús. Jesús no tenía un título universitario y no había recibido una educación realmente formal, aunque él conocía perfectamente bien las escrituras, ¿verdad? Nunca fue a la facultad de teología, ni mucho menos a un instituto teológico, ni nada por el estilo. Sin embargo, sus palabras y el lenguaje que utilizaba al hablar de Dios eran tan poderosos para cuando cumplió los 30 años, que fue cuando se inicia propiamente su ministerio, que podía enseñar todos los días en el templo, atrayendo grandes masas. Muchos seguidores le estaban allí con él. Las palabras de Jesús son las más poderosas jamás pronunciadas, mis amados. Dice que de día Jesús enseñaba en el templo y toda la gente madrugaba para ir al templo a escucharlo. Imagínense ustedes qué sería de cada uno de nosotros, honestamente, si estuviera aquí nuestro Señor Jesucristo en este momento en la tierra. ¿Qué harías? ¿Madrugarías? ¿Realmente prepararías tu día como para ir en pos de nuestro Señor Jesús a escucharlo? ¿O simplemente te darías otra vuelta en la cama y dirías, mejor espero a que me manden el devocional por audio y ya más en la tarde o más despuesito lo escucho? ¿Qué harías tú? Cada quien tenemos nuestra respuesta, ¿verdad? Yo seguramente saldría tempranísimo, puntual, llegaría exactamente en tiempo y en forma para escuchar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú qué harías? Eso te lo dejo nada más de tarea. Las palabras de nuestro Señor Jesús son eternas. En este pasaje Jesús puso en contraste sus propias palabras con las cosas temporales que los discípulos podían ver alrededor de ellos, ¿verdad? De hecho, Jesús profetizó sobre la destrucción venidera del templo de Jerusalén y también de la misma ciudad de Jerusalén, los cuales ocurrieron en el año 70 después de Cristo. E hizo una observación muy concreta. Dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Eso nos tiene que dar la certeza de la realidad de dónde estamos poniendo nuestros pies, en la roca firme, en la roca verdadera, ¿verdad? Nosotros estamos depositando nuestra fe y nuestra confianza en el eterno, en el fiel, en el que nunca cambia, en el inmutable. Todos esos son los atributos de el Dios vivo y todopoderoso, de Hashem, del eterno, ¿verdad? Entonces, a casi ya 2000 años de esa condición, pues sigue creciendo en todo el mundo el número de personas que estamos siendo transformadas por las palabras de Jesús en aquellos tiempos. ¿Se imaginan qué poder de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que hasta el día de hoy sigue transformando vidas? Y tú y yo somos un ejemplo claro. Somos testimonio fiel del poder de las palabras de nuestro Señor Jesucristo actuando en nuestras vidas. Por lo tanto, las enseñanzas de Jesús son ampliamente reconocidas como las enseñanzas más grandes y poderosas de todos los tiempos. Hemos avanzado muchísimo en las ciencias y en la tecnología, mis amados. Y aún así, en los últimos prácticamente 2000 años, los últimos 2000 años que hemos pasado, nadie ha sido capaz de mejorar las enseñanzas morales de nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente ha tomado de sus palabras, ¿verdad? Y las ha hecho como si fuesen propias, como si descubrieran el hilo negro. De hecho, he tenido conversaciones con personas que están, pues de alguna manera, muy enteradas en cuanto al área de la psicología o hasta de la filosofía humana, y ellos son capaces de declarar y de citar a algunos personajes
famosos por algunos dichos. Y cómo me da gusto que se vayan de bruces cuando les enseño la palabra de Dios y les digo, mira, lo que tú dices que ese hombre en el año 1920, 1930, 1810, en el año que tú quieras después de Cristo, mira, aquí está la palabra de Dios. Y esto lo dijo Jesucristo hace más de casi 2000 años atrás. Entonces, mucha gente piensa que descubre el hilo negro, pero cuando somos capaces de escudriñar las escrituras, mis amados, nos damos cuenta de que Jesucristo nos dio toda la enseñanza que verdaderamente necesitamos para salir en el día a día, para nuestro crecimiento, para nuestra actitud correcta moralmente hablando, para nuestra actitud correcta como verdaderos hijos de Dios. Entonces, son las palabras más grandes que jamás se hayan pronunciado. Son el tipo de palabras que esperarías que obviamente Dios pronunciara. Y lo hizo Dios, ¿verdad? Jesucristo es Dios. Entonces, Jesús advierte acerca de las palabras engañosas, porque también hay gente que se levanta en esa condición. Y Él nos dice, tengan cuidado, no se dejen engañar. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy, y el tiempo está cerca, pero ustedes no lo sigan. Hermanos, mucha gente desgraciadamente ahorita se está levantando como falsos profetas, eh, están tratando de envolver a la gente en artimañas, en mentiras, y tristemente gente que no está bien cimentada en la palabra de Dios, no tiene bien cimentada su fe en nuestro Señor Jesucristo, se dejan engañar y empiezan a seguir a esos falsos maestros y desgraciadamente se dejan embaucar con doctrinas de hombre y muchas veces hasta con doctrinas de demonios. Entonces, yo les animo a que por favor siempre estén escudriñando la palabra de Dios, que cotejen con la palabra lo que yo les pueda decir, lo que ustedes estén escuchando, porque de otra manera, desgraciadamente, nos van a malinterpretar la palabra, nos van a dar doctrinas equivocadas y posteriormente no vamos a saber ni para dónde jalar. Entonces, por eso yo siempre les animo a que lean la palabra de Dios. Si alguien les dice algo que no cuadra ya en sus conocimientos, que no cuadra en sus ideas, pregúntenle, a ver, ¿cuál es la cita que tú me estás dando? ¿De dónde me lo estás diciendo? Y vayan a la palabra de Dios, constátenlo, búsquenlo. No seamos nada más dogmáticos, que lo que escuchamos, lo que nos dicen, lo que nos dan, eso es lo que tengamos que creer y de esa manera avanzar, entre comillas. No, nosotros tenemos ya la gran bendición de, en la libertad que Cristo nos ha dado, de hasta cuestionar lo que se nos está diciendo y constatarlo en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios lo dice, adelante. Hay que hacer conforme a la palabra de Dios. Si nada más es el pensamiento del hombre, aunque se oiga muy bonito, mis amados, aunque escuchemos lo que queríamos escuchar y nos endulcen el oído, hermanos, no nos dejemos engañar. Es gente que desgraciadamente se deja influenciar por el enemigo para traer división, para traer discordia y hasta para traer la muerte espiritual en la vida de muchos hermanos. Jesús nos ha dicho que, que amemos a todo el mundo, a nuestros prójimos e incluso hasta a nuestros enemigos. Ahora nos advierte de que aunque tenemos que amar a todos, también seremos odiados por todos. Y sobre advertencia no hay engaño. Gente que no conoce del temor de Dios, del amor de Dios, nos odia. ¿Por qué? Porque de alguna o de otra manera, cuando nosotros hacemos las declaraciones de verdad, obviamente le pisamos los callos espirituales a mucha gente. Y eso no es grato. Dice un refrán, un dicho muy popular, que la verdad no peca, pero incomoda. Y cuando ustedes y yo verdaderamente nos comportamos como hijos de Dios, pues obviamente nosotros estamos declarando la verdad hasta con nuestros actos. Y eso nos lleva a ver cómo la gente se molesta, se incomoda. Y vamos a tener y a recibir señalamientos de odio, de fastidio, ¿verdad? Pero si eres perseguido, tienes que verlo como una gran oportunidad de dar testimonio de que aun cuando te señalen, cuando te molesten, cuando te insulten, ¿verdad?
te comportes siempre como hijo de Dios, que no pagues mal con mal. Antes se nos fue enseñado, ¿verdad?, que ojo por ojo, diente por diente. Si te dicen algo, contéstale lo doble. Si te ofenden, tú también te sabes muchas para ofender duro, ¿verdad? Antes de venir a Cristo, pues nuestro lenguaje era muy florido seguramente, pero o nuestra ira o nuestra condición de rencor. Pero ahora en Cristo, mis amados hermanos, todo eso ya tiene que estar siendo limado poco a poco. Y de la manera en que estamos siendo transformados por la palabra de Dios, limados, nos está quitando toda esa aspereza, toda esa basura que no nos corresponde como hijos de Dios. Entonces nuestra respuesta tiene que ser completamente diferente, ¿verdad? Jesús dice que en ocasiones, dice que así háganse el propósito de no preparar de antemano su defensa. O sea, sabemos que nos van a ofender, sabemos que nos van a señalar, no preparemos ni siquiera nuestra defensa. Eso es lo que nos dice el Señor Jesús. Dice, porque yo les daré palabras tan llenas de sabiduría que ninguno de sus enemigos podrá resistirlos ni contradecirlos en nada. Lo acabamos de leer ahí en Lucas versículos 14 y 15. ¿Verdad? Entonces, las palabras de Jesús no solo son poderosas, mis amados, también promete poner palabras poderosas en nuestra boca. Amén. Una gran parte del lenguaje que Jesús usa es el lenguaje del amor y las relaciones interpersonales. Entonces, tiene que ver con nuestro corazón y con nuestra vida de oración. Él dice que tengamos cuidado y no dejemos que nuestros corazones se hagan insensibles por los vicios, por las borracheras, por los excesos propiamente. ¿Verdad? Dice que no nos debemos dejar abatir ni siquiera por las preocupaciones de esta vida, que debemos nada más estar orando y vigilando. ¿Mm? Estar vigilantes y orando, eso quiere decir que debemos estar siendo diligentes. ¿Verdad? En ese entendido, ustedes y yo ahora podemos visualizar la realidad de lo que el Señor espera de nosotros, que no paguemos mal por mal. Antes bien, paguemos con el bien que el Señor nos ha puesto ya en nuestras vidas, esas situaciones que de maldad de repente van a venir a nuestra condición. Y hay que pedirle que nos dé verdaderamente esas palabras de sabiduría para cada ocasión. Dios es fiel y es justo. Sépanse que cuando nosotros somos ofendidos y contestamos con palabras de amor, dice la palabra de Dios que la blanda respuesta aplaca la ira. No es lo mismo cuando respondes con ira y con enojo, ¿verdad?, hacia un insulto, porque obviamente es como dice la palabra, echarle fuego, leña al fuego. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando tú de repente contestas con una palabra de amor, con una palabra blanda, la persona que te está agrediendo, que te está ofendiendo, de repente hasta se va a sacar de onda porque va a decir, no esperaba que contestaras esto. Y dice la palabra de Dios que cuando tú haces lo correcto, amontonas ascuas de fuego sobre esa persona que está haciendo lo incorrecto en contra de ti. ¿Qué quiere decir que amontonas ascuas de fuego? Es como si pusieras un plato aquí encima de su cabeza y las ascuas propiamente son los carbones encendidos y los pusieras en ese plato, ¿verdad?, de metal. ¿Qué va a pasar? Se va a calentar el plato y una vez que se te empieza a calentar la cabeza, empiezas a sentir un enrojecimiento, un bochorno, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a provocar cuando nosotros contestemos correctamente, con amor. Eh, Hacerle sentir el bochorno de decir, caray, va a llegar el momento en que va a pensar correctamente, va a decir, yo lo estoy ofendiendo, estoy pasándome de listo, y siempre estoy escuchando de parte de él palabras de amor, palabras de afecto, no me está pagando mal por mal, al contrario, no sé qué le pasa a esta persona que lejos de responder tal vez como yo quisiera para agarrarnos a trompones, al contrario, me responde de una manera completamente diferente. ¿Qué tendrá? Y es ocasión de dar testimonio. ¿Qué tendrá esa persona que en vez de contestar mal, me contesta con palabras de amor cuando yo estoy ofendiendo? Cuando empieza una persona a preguntar qué tendrá que hace algo diferente, es allí donde nosotros podemos
actuar de una manera correcta y decirle, tengo el amor de Dios. Y el amor de Dios me lleva a contestarte de una manera que a lo mejor tú no esperabas, pero que nace de mi corazón porque el Señor ha puesto esa palabra de amor en mi vida y ahora la comparto contigo. Y si te ofendí, perdóname. Posiblemente tú sientas que no lo ofendiste, que al contrario, el ofendido eres tú, pero aún así en ese sentido, dile perdóname. Y vas a ver cómo las cosas empiezan a cambiar. Entonces, debemos a pedirle que Dios nos ayude a desarrollar el lenguaje del amor y la oración, así como a pronunciar palabras poderosas en su nombre. Amén. Entonces, tenemos que aprender a pronunciar las palabras de Dios. ¿Cómo vamos a poder pronunciar las palabras de Dios? Pues simplemente leyendo la palabra primeramente para atesorar esa palabra en nuestro corazón, porque dice la palabra de Dios que de la abundancia de, de nuestro corazón hablará nuestra boca. Entonces, si yo empiezo a atesorar la palabra de Dios, todo lo que hemos estado estudiando en estos últimos meses, todo lo que leemos de la bendita palabra de Dios, todo lo que vamos asimilando, ¿verdad? Se va convirtiendo en un gran tesoro, mis amados hermanos, porque verdaderamente lo es. Hoy es el día en que, aun cuando hayas empezado hace muy poco tiempo a leer la palabra, tú puedes considerar que tienes una riqueza literaria ya por lo menos, hablando humanamente, pero verdaderamente vas a tener que considerar que tienes una riqueza espiritual divina increíble, porque es la palabra de Dios, es la voz de Dios la que ahora tú estás atesorando. Y entonces, de ese tesoro de tu corazón va a hablar tu boca. Yo me recuerdo perfectamente bien, mis amados hermanos, mi vocabulario era muy soez, muy agresivo, muy eh, prosaico. Yo hablaba prácticamente con puras groserías y no me importaba que estuviera mi papá o mi mamá, no me importaba que estuviera la gente que estuviera. Yo desgraciadamente aprendí de esa manera ahí dentro del mercado Juárez y de esa manera me conducía. De hecho, no me daba pena en la facultad cuando un maestro me hacía la observación y me decía, oiga, compañero, déjeme decirle que usted ya está en un nivel educativo superior, y creo que su vocabulario está terrible. Por favor, modérese. Y yo todavía tenía el descaro, el desfacho, ¿verdad? De defenderme, diciéndole hasta de lo que se iba a morir, y le decía que leyera el diccionario, todavía hasta con eso me defendía, ¿no? Yo le decía, lee el diccionario, en el diccionario existen esas palabras y tienen una connotación que si tú le das el sentido, tú lo vas a tomar como tú quieras. Y me defendía, desgraciadamente estaba defendiendo mi ignorancia. Entonces, en la humildad, cuando llega uno a Cristo, empieza uno a ver que Dios nos ha dado un vocabulario extenso en su palabra como para poder hablar por horas sin necesidad de proferir ninguna mala palabra, sin necesidad de ser altisonante y mucho menos prosaico, vulgar, ¿verdad? Entonces, eso ahora yo lo agradezco. Dios empezó a cambiar mi vocabulario, empezó a cambiar mi forma de expresarme y le doy la gloria a Dios porque obviamente eso me lleva a tener una relación con cualquier tipo de personas sin ofender, sin hacerles sentir mal. De hecho, yo recuerdo que mi mamá, que ahí está presente y no me deja mentir, como la veía que se ponía roja, roja, roja cuando yo empezaba a platicar o a hablar con algunos parientes o algunas amistades y ella nada más empezaba a escuchar mis groserías y la gente pues obviamente reacciona, ¿no? Y me veían hasta mal y mi mamá se ponía roja, roja porque lejos de yo comportarme, no me importaba. Ahora, en el amor de Cristo, pues Dios me ha enseñado a hablar palabras y no solamente palabras normales que tú y yo podemos utilizar en cualquier momento, sino que ahora Dios nos ha dado a ti y a mí, no nada más a mí, a ti también, palabras poderosas en el Señor, palabras de vida eterna, palabras de bendición. Ahora tú y yo normalmente lo primero que decimos es Dios te bendice. ¿Por qué? Porque deseamos verdaderamente que Dios bendiga la vida de la gente. Ahora nuestro vocabulario ha cambiado.
De hecho, cuando empieza alguien a ofender por cualquier situación, simplemente mi oración primariamente interna es decir, Señor, por favor, ayúdame en este momento, dame lo que tengo que responder, y el Espíritu Santo de Dios viene en nuestro auxilio rápido y lejos de contestar equivocadamente, contestamos de una manera correcta, en amor. He tenido apenas hace pocos días la oportunidad de tener una discusión con una persona en el área de la construcción y, y empezó a ofender, pero le doy la gloria a Dios porque mi respuesta fue increíblemente diferente a como yo normalmente podría responder a ese tipo de agresiones. Y cuando yo le digo, ¿sabes qué? Mira, la verdad es que esto que estamos discutiendo no tiene ni sentido. Por favor, perdóname. Si tú sientes que te ofendí, por favor, perdóname. Yo sabía que el que estaba ofendiéndome era esa persona a mí, pero en humildad simplemente le digo, por favor, perdóname, y se me voltea a ver así como diciendo, ¿qué te pasa, no? Si la idea es que respondas. Le digo, no tiene sentido que peleemos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, lo que estamos discutiendo se puede arreglar de esta manera. ¿Qué tú es lo que quieres? No, que quiero esto y esto. Ok, cedo, no hay ningún problema. Cuando yo le dije cedo, cuando yo le di la blanda respuesta en automático, él dice, no, pero lo correcto es esto. Y entonces dirimimos la diferencia de una manera tan increíblemente rápida que esa persona no tuvo ningún argumento como para querer pasarse de listo conmigo y quedamos en santa paz. Ese es el ejemplo que Dios nos permite tener a cada momento cuando nosotros nos atrevemos a pronunciar las palabras de Dios, lo que ahora tenemos en nuestro corazón, mis amados. Démosle la gloria a Dios porque el Señor siempre está atento a salir a nuestro encuentro para ayudarnos, para apoyarnos, porque ahora nuestra relación personal es tan íntima con el Señor que está atento a nuestra súplica. En el momento en que tú necesites defenderte, no lo hagas por ti mismo. Enséñate el día de hoy a que Jehová Sidkenu, que es tu justicia, va a salir a tu encuentro y va a salir para poner las cosas en el orden divino y de esa manera evitarnos problemáticas que no tienen sentido. Amén. Entonces, el día de hoy, la palabra tiene poder para empezar a transformarnos en esta área, en nuestra lengua, en nuestra boca, en nuestro vocabulario, en nuestro decir las cosas. Amén. Yo sé que el Señor está ya tocando las fibras más sensibles de tu corazón, de lo más profundo de tu ser, y que por la fe que tenemos en Cristo Jesús, hoy declaro que en el nombre del Señor tú vas a empezar desde hoy en adelante a tener ese dominio propio y vas a aprender a controlar tu lengua y vas a empezar a declarar palabras de bendición, de poder, de autoridad, de vida eterna para la gloria de Dios. Amén. Ese es el tema del día de hoy, mis amados hermanos. Sé que el Señor nos está hablando muy, muy fuertemente en estos últimos días, pero para la gloria de Dios es para transformación positiva, para que ustedes y yo verdaderamente seamos esas nuevas criaturas que dice el Señor que somos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, la ira, la contienda, la maldicencia, la maledicencia, todo eso ya pasó. Y aquí todas las cosas son hechas nuevas y todo por el poder de Dios. Amén. Entonces, declaro que tu vida está siendo transformada, que tu mentalidad está cambiando, que tu estilo de vida está cambiando para ser ese hijo de Dios que también tú esperas ser. Porque sabes, el hecho de que tú estés atento a los devocionales, a la palabra de Dios, es porque en lo profundo de tu ser, en lo más íntimo de tu corazón, está el gran deseo de agradar a Dios, de ser verdaderamente esas personas para los que fuimos creados y que la gloria de Dios se siga manifestando en nuestras vidas. Es muy grato el hecho de que ahora la gente te reconozca como diferente, pero como diferente para bueno, para lo correcto.
¿verdad? Y todo lo hacemos para glorificar el nombre de Dios. Amén. Pues vamos a